empezar un poco viendo algunos instrumentos, como por ejemplo divisas y commodities. Vamos a borrar aquí para poder ver algunos instrumentos desde cero. Importante ver lo que está pasando con el oro, ¿ok? Vamos a utilizar una pequeña plantilla un poco más limpia. Un momento, por favor. Para aquellos que estén por si acaso en la libra dólar en este minuto, tiene bastante volatilidad porque en este momento acaban de dar una conferencia de prensa Donald Trump y Boris Johnson, primer ministro inglés, están conversando en vivo en ese momento. Lo que están diciendo básicamente es que Estados Unidos y el Reino Unido van a mantener una mayor cantidad de comercialización de productos, por eso aquellas personas que estén en la libra dólar ahorita están viendo bastante volatilidad por estas pequeñas declaraciones. Perfecto. Vamos a ver un poquito sobre lo que ha pasado con la cotización del oro en estos últimos días. Bien, como vemos acá, la cotización del GLD ha tenido cierta recuperación, teniendo en cuenta que estuvo la semana pasada por debajo de los $1.500 la onza y actualmente está cotizando nuevamente cercano a los 1.525, 1.526 aprox. Y lo que vemos es que pues ha tenido cierta recuperación y podríamos estar viendo actualmente alguna proyección mayor al alza si es que algunos temas podrían ayudar a que la subida del oro se pueda dar en los siguientes días. Por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta para poder operar el oro? Para empezar, el oro está cotizado en dólares, ¿correcto? Entonces, muy importante poder tener en cuenta también cómo va el índice del dólar a nivel mundial, que es el dólar index, ¿correcto? Vamos a ponerlo por aquí para que podamos ver un poco cómo es que se ha ido moviendo. Bien. Perfecto, vamos a ver, estamos en gráficos diarios. Vamos a ver que cuando hay ciertas subidas con respecto al oro, es porque hay cierta tendencia a la baja con respecto al dólar, ¿bien? O básicamente porque la onza de oro está dolarizada. Por un lado, en el caso del oro, tenemos un nivel máximo alcanzado alrededor de los 1.556, fue el nivel que más alto llegó cuando todo el tema de China y Estados Unidos estaba en un punto muy álgido y también cuando el tema de Irán ayudó un poco a la volatilidad del mercado, llegó hasta esos niveles de 1.556 y actualmente desde el punto de vista técnico, si podemos trazar una directriz alcista de corto plazo, vamos a darnos cuenta pues que este instrumento está teniendo cierto comportamiento al alza porque está respetando esta figura que aquí estamos dibujando y que la está marcando aproximadamente desde finales del mes de mayo, que estuvo alrededor de los $1.250 la onza. A partir de ese momento, esta figura técnica tiene validez y está empezando a generar algún tipo de directriz hasta los máximos que podría alcanzar, siempre y cuando en los próximos días, y lo que comentaba el día de hoy Donald Trump, es que él espera que más naciones que pertenezcan a las Naciones Unidas puedan sumarse a las iniciativas que tiene Estados Unidos de imponerle o solicitar una mayor conducta estricta a Irán, ¿no? Recordemos que hace unos días Estados Unidos le impuso al Banco Central iraní una multa, ¿bien? Una multa histórica que no se le había impuesto antes a ningún banco central por los ataques que cometió Irán o que acusa Estados Unidos a Irán de cometer contra Arabia Saudita de la semana pasada, por lo cual se destruyeron muchos barriles de petróleo, se afectó la producción de Arabia Saudita de petróleo y esto hizo pues que el commodity, el petróleo tenga una alta volatilidad, subió bastante ese día ante una disminución drástica de la oferta, pero ya luego se estabilizó. Todo este tipo de eventos causan que pues
los instrumentos como el activo de refugio que es el oro tengan una volatilidad que si Estados Unidos, es decir, Trump, sigue hablando sobre Irán y sobre las sanciones que podría imponer, no extrañaría que podríamos ver todavía una alza considerable en este instrumento. Vamos a analizar algunos indicadores técnicos, ¿bien? Vamos a analizar el RSI, que a mi parecer funciona muy bien con el oro. Si nos damos cuenta, vamos a ver que tiene momentos en los cuales pues el indicador tiene mucha validez. Actualmente no nos da ni una señal ni de compra ni de venta. Recordemos que los indicadores son solamente eso, son indicadores. Puedo encontrar, por ejemplo, un indicador que me dé una señal, o que mejor dicho, me dé una señal clara, por ejemplo, el estocástico. Todavía no me da una señal de venta porque la señal de venta del estocástico es en este minuto que dé vuelta y baje nuevamente por los niveles de 80, así que tampoco es que me dé una señal clara. El RSI se encuentra a mitad de camino hacia una zona de sobrecompra, tampoco me da una señal clara. Podríamos analizar otro indicador oscilador como por ejemplo el MACD. Bien, el MACD por el contrario, como se van a dar cuenta, vamos a ver que el MACD me está indicando que está todavía en zona baja, en zona de sobreventa, perdón, con lo cual podría yo pensar de que esta corrección que tuvo el oro en esta parte que llegó a los 1556 y luego fue a buscar la directriz alcista de mediano plazo, podría ser la corrección que el MACD marcó y nuevamente está girando al alza y podría apoyar esta alza nuevamente hasta los máximos alcanzados. Entonces, las políticas de los principales bancos centrales de reserva alrededor del mundo, hoy día en la noche tenemos la política monetaria del Banco de Nueva Zelanda, ojos con los que están con oposiciones en ese cruce. Podríamos ver también una nueva volatilidad del oro, y esto no se debe a que solamente si baja el dólar quiere decir que suba el oro. El oro va a empezar a reaccionar como activo de refugio si a nivel mundial las principales economías, llámese Europa, Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña o el Reino Unido, por ahí también, por ejemplo, hay que analizar cómo le va a la parte de Asia, el yen japonés, el yuan chino. Si vemos una debilidad a nivel mundial de las monedas, de las economías, podríamos ver nuevamente una subida en el oro, dado que es un activo de refugio que reacciona ante inestabilidad económica a nivel mundial, no solamente con respecto al dólar. Ojo para aquellas personas que piensan que el oro solamente sube cuando el dólar cae. También, por ejemplo, ayer cuando vimos que hubo noticias un poco bajas de la parte de la zona euro, el dólar tuvo un movimiento al alza justamente porque reacciona como un activo de refugio ante cualquier inestabilidad económica, ya sea dólar, euro, libra, yen o cualquier moneda con el cual se le compare. Así que muy atento ante las noticias sobre decisiones de tasas de los bancos centrales. Hoy en la mañana supimos también un poco de noticias con respecto a Brasil, por eso se les comentó un poco de opciones en el dólar versus el real brasilero. Interesante lo que está pasando también ahí en ese cruce. Bien, entonces vamos a ver ahora un instrumento que me gusta mucho, que es el dólar index. El dólar index es el índice mundial o es una balanza con el cual se le compara al dólar frente a las principales divisas, como el euro, el yen japonés, el dólar canadiense, la libra, etcétera. Bien, ahora, si analizamos un poco más macro, vamos a darnos cuenta que el dólar index está nuevamente cotizando en esta parte alta de aquí, parte que ha llegado hace algunos días. Bien, llegó hasta esta zona de resistencia, que ha respetado bastante fuerte, bien, que ha alcanzado un nivel máximo alrededor de los 99.081, esa es más o menos la zona más alta que ha alcanzado el dólar index, zona que no alcanzaba desde, como vamos a ver por aquí, el año 2017, que también sirvió en su momento, como vamos a indicar aquí, de techo, ¿bien? Pero también ha sido piso, ¿ok? Ahora, es bueno considerar esta zona porque es un techo bastante difícil de romper, no la ha roto hace más o menos 2 años o 3 años casi. Deberíamos estar atentos a que
pueda respetar, sobre todo si tenemos en cuenta que los datos macroeconómicos que conocimos hoy, por ejemplo, en el índice de confianza del consumidor desde Estados Unidos, fueron menores a los esperados, con lo cual pues podríamos ver que desde el punto de vista técnico, este instrumento pueda respetar este techo alrededor de los 99.050, 99.060 o 70. Técnicamente podríamos ver que si se acerca nuevamente a esta zona, poder tomar posiciones en venta. Yo puedo elegir entrar en venta en posición en precio spot, es decir, con una venta en este minuto, para ir a buscar el siguiente piso alrededor en el corto plazo de los 97,440 aproximadamente. Veo ahí que hay una siguiente zona. Ya luego para los que podamos ver una siguiente caída un poco más larga o alargada, podríamos ver un siguiente soporte alrededor de los 96.760 aproximadamente. Se recomienda en este caso el uso de stop loss siempre. Pues si yo pongo, por ejemplo, un stop loss ligeramente por encima de la zona de techo a la cual llegó a cotizar el dólar index, podría tener un control de mi riesgo, teniendo en cuenta que esa zona solamente un día, como vamos a ver aquí, solamente un día llegó hasta esa zona, y esa zona que vemos aquí en medio, ¿ok? Vamos a señalarla. Esta zona que vemos aquí, esta vela, vemos que configuró una vela de rechazo. ¿Qué quiere decir? Sube, llega hasta ese precio máximo y luego cae rápidamente, ¿ok? Esta vela, que casi no tiene cuerpo, es todo mechas o sombras, tiene pues una vela de rechazo, lo cual podríamos decir que un stop loss ligeramente por encima de esa zona de los 99.046 es una buena zona para poder poner un stop loss que desde el punto de vista técnico el instrumento debería respetar, ¿ok? Ahora, otro instrumento relacionado con la cotización mundial del dólar, obviamente va a ser el euro dólar, ¿ok? Vamos a ver en este minuto cómo podríamos analizar el euro dólar en gráficos de una hora, algo bastante corto. Hoy en la mañana tuvimos noticias desde Alemania, noticias en este caso positivas, dado que el día de hoy, bueno, durante la madrugada, supimos que el índice de confianza empresarial alemán, ¿ok? Este salió bastante bueno, con lo cual hizo pues que desde hoy en la mañana, que más o menos fue cotizada en los 1.098,40, el euro dólar tenga una pequeña subida. Ahora, si consideramos que también el día de hoy a las 9 de la mañana, hora de Perú, conocimos el índice de confianza del consumidor desde Estados Unidos, que salió menor a lo esperado, ese tuvo un efecto negativo. ¿Cómo podemos aprovechar en el corto plazo algún tipo de posición en el euro dólar? Bueno, teniendo en cuenta que ya no tenemos para lo que resta de la semana alguna noticia que pueda ser relevante hasta el día jueves, que a las 7:30 de la mañana, hora Perú, vamos a conocer el PIB trimestral de Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico, podría valerme de algún indicador, como por ejemplo el indicador estocástico, que a mí me gusta bastante. Bien. Compararlo con un MACD o un RSI para poder comparar, siempre tener en cuenta un par de indicadores. No me dicen mucho por ahí, podríamos utilizar simplemente un análisis técnico de soportes y resistencias. Vamos a analizar en corto plazo una pequeña directriz alcista en gráficos de una hora, como les indico, es de muy corto plazo esta posición que podríamos ir a buscar. Bien, configura allí. Podríamos estar yendo a buscar esta pequeña figura, donde si yo tomo una posición al alza, en el caso del euro dólar, bien, podría usar un stop loss bastante acotado. Bien, ahí esa zona me parece que debería en el corto plazo respetarla, cerca a los 1.09809, para ir a buscar un siguiente techo. Yo veo un siguiente techo bastante marcado, alrededor de los 1.10 con 600 casi, 1.10 con 595 aproximadamente, que si vamos abriendo un poco la figura, vemos que ha sido zona de piso y zona de techo anteriormente, con lo cual si mantiene esta pequeña recuperación el euro dólar en el corto plazo, dado que estamos analizando en velas de una hora, podríamos efectivamente ir a buscar pues
una recuperación de este instrumento. ¿Ok? MACD nuevamente bajó a zona de bajo cero, zona de sobreventa. Bien, y empieza a salir, con lo cual podría apoyarme en este indicador para pensar de que mi posición en este instrumento del dólar index, perdón, del euro dólar, podría tener alguna mayor fuerza. Siempre utilizar el stop loss justamente para poder tener un control del riesgo. Como vemos, por cada punto 1 que yo tomé de este euro dólar, es aproximadamente el stop loss que he sugerido, unos $20, es bastante pequeño. La idea es buscar un take profit bastante largo. En este caso estamos buscando un take profit que es casi 3 veces el riesgo que estaría asumiendo en esta posición. ¿Ok? Ahora, hoy día en la mañana comentamos un poco sobre lo que había sido el dólar versus el real brasilero. ¿Ok? Quiero comentarles un poquito qué es lo que hemos estado viendo con respecto a las monedas latinoamericanas, porque siempre es interesante poder revisarlas. Si vamos a gráficos diarios, quiero que vean esta zona de aquí, zona que se parece mucho a lo que estaba pasando con el dólar, con el peso chileno, dado que estaba llegando a máximos. Bien, si analizamos esta zona donde ha llegado a cotizar el dólar versus el real brasilero, nos damos cuenta que cada vez que llega a esta zona superior, tiene cierta caída. No sucede de inmediato, pero tiene cierta caída en primera instancia hasta el piso alrededor de los 4.02 aproximadamente. Yo, por ejemplo, podría buscar alguna posición a la baja en el caso del dólar contra el real brasilero. Bien, justamente yendo a buscar esta zona. Ahora, técnicamente, la idea es poner un stop loss igual ligeramente por encima de la zona máxima alcanzada como resistencia. ¿Ok? Por ejemplo, allí me hace sentido poner un stop loss alrededor de los 4.21,70 aproximadamente, que es un poco más arriba de lo que llegó en septiembre del 2018 y que no ha llegado este año. Bien, así que puede ser un buen stop loss allí para, en este caso, la operación que estamos tomando. ¿Ok? Vamos a marcar aquí la posición que hemos tomado. Con el take profit, como indiqué, un siguiente piso que ha llegado luego de esta caída que tuvo y nuevamente también esta caída que tuvo desde finales del mes de agosto hasta más o menos quincena de septiembre, tuvo esta corrección el dólar versus el real brasilero y llegó nuevamente a cotizar alrededor de este soporte o piso de los 4.02, 4.03. Bien, interesante tomarlo en cuenta porque podríamos tener si respeta el dólar versus el real brasilero nuevamente una corrección y aprovechar esta caída. ¿Ok? Esto desde el punto de vista técnico lo estuvimos analizando con algunos indicadores. En este minuto vemos que el estocástico ya empieza a darse vuelta. Si analizamos, vamos a agrandarlo un poquito para que lo puedan observar. El estocástico empieza a dar vuelta ya a la baja. La idea es poder tomar esta operación justo cuando está empezando a girar hacia la baja el instrumento y poder ir a buscar, poder aprovechar la caída, ¿correcto? Entonces, desde el punto de vista técnico y analizando que está en una zona de fuerte resistencia el dólar versus el real brasilero, podríamos ir a buscar alguna corrección hasta su siguiente piso en los 4.02,99 aproximadamente. Siempre recomendamos el uso del stop loss para todas las posiciones que quieran tomar. ¿Ok? Ahora, vamos con otro instrumento que ha sido muy interesante con lo que ha pasado últimamente, que es la plata. Bien, para aquellos que están también metidos con posiciones en este metal, es interesante lo que ha pasado, dado que la plata ahorita en este minuto ha tenido un muy buen arrastre con la cotización del oro. Si comparamos, vamos a poner un gráfico al lado del otro, con respecto a la plata y el oro, ese de acá es el del oro, el de acá es el de la plata. Bien, si lo analizamos un poquito en zoom out por ahí, vamos a tener que no tiene el mismo comportamiento. Sin embargo, la plata también está configurando una directriz alcista mucho más pronunciada, ¿ok? Y que de seguir todavía este comportamiento marcó los precios más altos alrededor de los 19.630 aprox. Ahora,
tuvo una fuerte corrección la plata que, como estamos indicando, vemos que esta vela que está configurando es una vela también de rechazo. Es decir, el precio de la plata cayó, llegó a un punto mínimo, alrededor de los 18.199, 200 aproximadamente, y luego ha tenido un pequeño rebote, ¿ok? Entonces, si ya podemos ver algún tipo de recuperación en la plata ayudada por una nueva alza con respecto al oro, podríamos decir que podría ir a buscar, por ejemplo, una primera zona de techo o resistencia alrededor de los 19,370 aproximadamente. Bien, también podría ir a buscar los máximos que marcó, pero primero obviamente podríamos buscar un techo intermedio y ponerle un stop loss ligeramente por debajo de los mínimos que marcó con esta corrección que hubo. Si por ejemplo vemos que el mínimo que llegó, la característica low o punto más bajo al que llegó la plata, fueron los 18.225, ¿ok? Entonces podríamos ir a buscar una posición o un stop loss ligeramente por debajo de esa zona. Bien, fue una vela de rechazo, lo cual me indica que el precio cayó y rápidamente empezó a subir. Entonces podríamos tener un stop loss un poco más tranquilo o más holgado por debajo de esa zona donde cotizó la plata. ¿Ok? También está en una directriz alcista de mediano plazo. Sería interesante poder seguir la cotización de este metal, que va muy acorde a lo que suceda con el caso o con el precio del oro también. ¿Ok? Bien. Ahora, con todo lo que se ha hablado de Estados Unidos y China, ¿qué va a pasar con la renta variable norteamericana? Bueno, eso va a ser un poco, se va a ver en el día a día qué es lo que vaya a suceder con lo que sepamos tanto desde Estados Unidos como desde China. ¿Ok? La visita que tuvieron los funcionarios chinos a Estados Unidos la semana pasada, el día jueves y viernes, se vio interrumpida. No llegaron a producirse todas las actividades que estaban pactadas. Por ahí leímos las noticias de que esta delegación china iba a visitar a alguno de los estados productores agrícolas de Estados Unidos, pero al final esta visita se suspendió, con lo cual habla de que quizás las conversaciones estuvieron un poco tensas, quizás la declaración que hizo Trump, porque indicó el día viernes que Estados Unidos o que no necesitan firmar un acuerdo con China antes de las próximas elecciones, que son el próximo año, con lo cual el mercado lo tomó de manera negativa y por ello estamos viendo pues que el Nasdaq está teniendo ciertas caídas desde los 7.889, precio al cual estaba cotizando el día de ayer, y actualmente ya se encuentra, con lo más bajo que ha llegado ha sido en los 7.725, una caída aproximadamente de unos 150 puntos en el índice. Ahora, esta zona, justamente como vemos con las dos líneas que hemos dibujado, ha sido ya una zona de soporte. Podríamos ver que el instrumento se quede allí un poco rebotando o pegado a esa zona de los 7.725 aproximadamente. Sin embargo, hay que estar atento a cada noticia, a cada tweet que pueda tener Donald Trump, porque es un medio favorito para poder dar a conocer sus opiniones. Por ahí fue que siempre habla sobre China, siempre habla sobre Irán, así que hay que estar atentos un poco a lo que Donald Trump pueda ir tuiteando. Si vemos una mayor caída, porque no tenemos noticias alentadoras con respecto a un posible o preliminar acuerdo entre Estados Unidos y China, la zona de los 7.580 me hace también sentido como ir a buscar un próximo piso. ¿Ok? Ahora, si vemos algún tipo de recuperación, por otro lado, podría ir a buscar esa zona donde primero estuvo cotizando los 7.873, si es que por ahí vemos algún tipo de avance o renovada acuerdo entre Estados Unidos y China. Recordemos que el máximo que ha marcado el Nasdaq ha estado alrededor de los 8.040 en este nuevo contrato del Nasdaq que vence todavía en un par de meses. Es el Nasdaq NQ100-DIC19. Correcto, hay que estar atento un poco a las noticias, qué podría pasar con Estados Unidos y China, qué podríamos conocer con respecto a un avance, un acuerdo. Se supone que lo que se sabe es que se debe pactar una nueva fecha para un nuevo encuentro entre Estados Unidos y China. Esa fecha aún no tiene
no se ha definido, está en conversación, y mientras el mercado no conozca avances en las conversaciones, la presión para la renta variable podría ser más negativa que positiva. Igual hay que estar atentos a qué noticias se conocen en el día a día. ¿Ok? Así que eso podríamos estar viendo con respecto a la renta variable norteamericana. Esta parte vamos a ver algún tipo de pregunta, si alguien quiere ver algún tipo de instrumento en específico que le gustaría revisar, por favor me pueda comentar a través de la sección de preguntas. Puede ser de los instrumentos que hemos revisado o también de cualquier instrumento que ustedes deseen ver, no hay problema. A ver, vamos a darle unos segundos a que pueda llegar alguna pregunta sobre algún instrumento en particular que quieran revisar. Bien, creo que no tenemos preguntas el día de hoy. Perfecto, ahí veo. Objetivo a corto plazo del oro. A ver, analicémoslo en corto plazo. Bien, vamos a abrir nuevamente una gráfica del oro. El oro, por ejemplo, hoy día estuvo muy interesante para poder tradearlo, porque vimos una pequeña corrección y luego una siguiente subida con los datos negativos desde Estados Unidos. Si vemos en el muy corto plazo, yo podría marcar algún techo, por ejemplo, aquí primero y luego por aquí. A ver. Ok, hay que estar atento un poco a la cotización del oro. Yo creo que el día de hoy podría subir un poco hasta los 1535 en el muy corto plazo para utilizar algún tipo de indicador técnico. Me gusta el RSI para corto plazo en gráficos de 1 hora con respecto al oro. Podríamos ver todavía una subida, dado que si vemos el RSI ya casi llega a niveles de 70, todavía no está llegando, podría superar y con eso podría todavía llegar un poco más este impulso al corto plazo en el oro en los 1535 y a partir de allí analizar un poco si tendríamos alguna corrección o algún tipo de se mantendría la tendencia. Ahora, el día de hoy en la mañana Donald Trump estuvo declarando de que China está manipulando el mercado. Donald Trump hoy en la mañana estuvo declarando ante las Naciones Unidas y se le preguntó sobre Irán, se le preguntó sobre China, se le preguntó sobre muchas cosas y tuvo un discurso bastante fuerte, bastante serio con respecto a China y a Irán también. Entonces, podríamos estar viendo que este tipo de declaraciones, ya que no tenemos mayores datos en lo que resta de la semana hasta el día jueves, podrían hacer que el oro tenga todavía algún tipo de fuerza para llegar hasta la zona de los 1535. Lo que sí debería empezar a respetar son zonas de soportes en el corto plazo. Si analizamos igual en gráficos de 1 hora, me parece que la zona de los 1510 debería ser una primera zona que el oro empiece a tomar como un piso. Ok, vamos a marcarlo aquí, los 1510. Perfecto. Ahora sí. Bien, esa zona de los 1510, en teoría el oro debería empezar a respetarla. Tenemos igual un piso bastante fuerte alrededor de los 1500. Sin embargo, las últimas semanas, como tuvo una gran volatilidad, vemos que no llegó a respetarlo del todo, sino que respetó incluso un piso más bajo alrededor de los 1480. ¿Ok? Piso que sí respetó el oro en el corto plazo. Así que podríamos ver que en este minuto el oro en el corto plazo podría todavía mantener una subida, como les indico, hasta los 1535, que ya casi está bastante cerca. Si a partir de allí vemos una renovada subida en este refugio, tendría sentido ir a buscar unos $10 más aproximadamente hasta los 1545. Bien.
y luego ir a buscar ya los máximos que marcó alrededor de los 1555 aprox, niveles que han sido los máximos que ha marcado este año y también precios a los cuales no cotizaba desde hace 6 años. ¿Ok? Así que esto es lo que yo veo en el corto plazo, por ejemplo. Me parecen que las conversaciones entre Estados Unidos y China, con la presencia de esta delegación china en territorio norteamericano, no hubo un avance significativo. Seguimos viendo políticas monetarias restrictivas en todo el mundo. El día de hoy con Brasil, en la noche puede ser con Nueva Zelanda. El Banco Central Europeo también siempre se ha mostrado en todo lo que va de este año abierto a bajar nuevamente las tasas de referencia. Sabemos que Donald Trump quiere presionar y siempre lo hace a través de Twitter a Jerome Powell, actual presidente de la Fed, a que debería bajar incluso en 75 puntos base, en lo último que comentó, que la Reserva Federal debería bajar incluso más los tipos de interés, con lo cual ya estamos entrando pues en un discurso de a nivel mundial que las economías no están mostrando datos sólidos, no hay un crecimiento sostenido, también nos está pegando a nivel local y el refugio siempre se va a mostrar como una alternativa o la principal alternativa de inversión ante un poco de inestabilidad económica. Así hay que considerar la opción de que el oro todavía podría tener una tendencia al alza, que me parece válido pensarlo. Y además, considerando las proyecciones que hizo Goldman Sachs en junio de este año, que la ajustó nuevamente en el mes de julio, que podría terminar el oro en $1.600 la onza. No estamos muy lejos, recordemos que igual una subida hasta los 1.600 desde los niveles donde estaba en ese minuto, estamos hablando de todavía un camino de $70 por onza que quedan y que podría ser interesante ir a buscarlos poco a poco, ¿no? Pero en el corto plazo, como les indico, todavía está manteniendo una fuerza interesante el oro en gráfico de 4 horas y de 1 hora. Sería factible ir a buscar algún tipo de pequeño trade hasta los 1535 o si ya luego veo una renovada subida, una orden pendiente de una compra en los niveles de 1537, 1536, también podría ser interesante si es que pienso que la subida del oro todavía podría sostenerse un poco más. ¿Ok? Finalmente hay que estar atento a las noticias que puedan darse en estos días sobre Donald Trump, sobre la Fed, para ver qué podría afectar la cotización del oro. ¿Ok? Me parece que hay otra pregunta. Vamos a ver. Bien, Leonel me pregunta, ¿de preferencia se usa el gráfico diario? Hay que, dependiendo del trade que yo quiera hacer. Yo, por ejemplo, estoy mostrándoles el gráfico diario del oro para tener en cuenta esta figura técnica de directriz de mediano plazo, ¿ok? Para ver que es válida, todavía mantiene vigencia y podríamos ver, ya que ha tocado hace poco, la semana pasada tocó nuevamente la directriz, tiene ese rebote porque la teoría nos dice que cada vez que toca la directriz hay un rebote. Aquí lo toca, rebota. Lo toca, rebota. Y aquí lo tocó nuevamente, lo pasó un poco, no es perfecto, y empieza a rebotar. Y este rebote es el que podría hacer que llegue nuevamente hasta el máximo alcanzado. A partir del máximo alcanzado podría haber alguna corrección o podría seguir subiendo. Bueno, se podría analizar en el momento. Pero otro tipo de análisis es en el corto plazo. Como vemos, este análisis de corto plazo me va a dar la posibilidad de aprovechar alguna noticia que pueda haber. Si yo veo el gráfico diario, más analizo la parte técnica que respeta la directriz alcista, la toca y empieza a rebotar. Y si a eso le sumo que en el corto plazo tengo una noticia desde Estados Unidos hoy que tuvo una cifra macroeconómica que salió menor a lo esperado, bueno, pues una compra toma mayor fuerza, toma mayor sentido y poder aprovechar ese tipo de subidas en el corto plazo. Pero el análisis de la gráfica va a depender en la temporalidad que yo quiera ver un resultado. Si analizo en horas, estoy buscando un trade en horas. Si analizo en días o semanas, estoy buscando algo más de mediano, incluso largo plazo, si analizo sobre todo en semanas. Entonces, el análisis que yo haga, siempre es bueno ver la gráfica en diario, porque si yo me ciño solamente, por ejemplo, a minutos, que es un poco cardíaco, yo puedo pensar de que, a ver, por ejemplo, allí, si veo la gráfica del oro en un minuto, puedo pensar de que está llegando a un precio máximo y de ahí va a empezar a bajar. Pero si analizo la gráfica un poco más larga, veo que todavía es una vela que mantiene bastante cuerpo, bastante fuerza
y podría llegar hasta estos niveles de los 1535. Así que vamos a ver, recomendable analizar en gráficos de 30 minutos, 1 hora, 4 horas, máximo un día, para poder apreciar el detalle de mi operación en corto plazo, pero también no perder de vista cómo se ha estado comportando el instrumento en, por lo menos, este año. Bien, a ver, me parece que hay otra pregunta. No, era el oro a corto plazo. Ok. ¿Alguna otra consulta, algún otro instrumento que querramos revisar? Les quería comentar una noticia que hubo el día de ayer y que podría ser interesante para aquellas personas que les llama la atención un poco el tema de la bolsa de Canadá. TS Wheat es una empresa que se dedica a la producción de marihuana medicinal. ¿Ok? Desde el punto de vista técnico no hay nada resaltante, empezó a cotizar el año pasado, así que por eso no vemos más data. ¿Okay? Si lo vemos en gráficos diarios y hacemos un zoom out, vamos a poder ver toda la cotización desde el primer día que empezó a estar disponible el contrato por diferencia. Bien, ha tenido una volatilidad bastante interesante, teniendo en cuenta que empezó su cotización cercana a los $25 y actualmente ha regresado muy cerca de esa zona, pero ha tenido pues una volatilidad bastante grande. Como podemos ver, en su momento llegó a estar casi bordeando los $77 por acción. ¿Ok? Que tuvo, básicamente se triplicó casi el precio con el cual empezó a cotizar. ¿Y por qué es interesante ahorita lo que está pasando con esta acción? Hace unos días conocimos desde México que AMLO, el presidente mexicano, sometería a consulta popular la legalización de la marihuana para uso medicinal. ¿Okay? Eso fue una noticia que fue bastante comentada en su momento, pero no tuvo una mayor reacción o impacto en el mercado. Sin embargo, si vemos por allí que nuevos mercados se abren a la legalización de la marihuana y teniendo en cuenta que actualmente este instrumento, que es la acción de la acción de Canadá, WIT, podríamos estar ante un potencial rebote. Bien, vamos a marcar esta zona de aquí, zona que ha sido soporte o piso, bien, y en la que actualmente se encuentra cotizando. Si yo, por ejemplo, pienso de que efectivamente podría haber un rebote, dado que nuevos mercados se abren a la opción de legalizar la marihuana, una de estas subidas que tuvo esta acción fue cuando en Canadá se legalizó el uso de la marihuana medicinal y por eso tuvo una mayor demanda. Bien, si ahora un nuevo mercado como México daría paso a un nuevo mercado, un nuevo lugar donde comercializar legalmente la marihuana para usos medicinales y algunos derivados también, yo podría tomar alguna posición en compra de esta acción con un stop loss ligeramente por debajo de la zona que marcó como mínimos. ¿Ok? Por ejemplo, si pongo una posición de compra, algo pequeño. ¿Ok? Recordemos que es una acción, un lote de acciones son 50 acciones, puedo esperar desde 0.1, ir a buscar la variación del precio desde 5 acciones. Puedo tener una posición pequeña, siempre es bueno ir probando estos mercados dependiendo de las noticias que tengamos. Para aquellos que les interese un poco probar con otros mercados, se pueden interesar un poquito sobre lo que son acciones de cannabis medicinal, sobre todo con ese tipo de noticias. Podría ser interesante ver algún tipo de rebote si vemos nuevamente una subida que ya ha cotizado en este piso alrededor de los $30 por acción, 30,33 aproximadamente. Luego subió y tuvo un rebote hasta la zona aproximada de los 37,97. Así que podría ser un poco interesante ver cómo es que ese instrumento que es la acción de WIT podría tener algún tipo de rebote al alza. Bien, para aquellos que les pueda interesar este tipo de instrumentos. Bien, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta. Creo que ya no. Bueno, igual recuerden que cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar por correo. Mi correo es cflores@capitaria.com, también con su ejecutivo analista. Y cualquier, bueno, sin mayor detalle, nos estamos encontrando nuevamente el próximo martes a las 11 de la mañana
para de nuevo ver revisión de mercados en divisas, commodities y en los instrumentos que deseen. Bien, muchas gracias por su tiempo, que tengan todos muy buen día.